Escribo esto el 22 de octubre de 2025, porque el sueño no llega y la canción ha vuelto, fina como vapor bajo la puerta. No suelo hacer esto, publicar historias nocturnas y desordenadas, pero 10 días bastan para fingir que solo eran nervios. Éramos 4 aquel fin de semana. Yo, mi hermana Tash, mi colega del trabajo, Ruben y Hannah, con quien llevo 3 años y quien me advirtió con educación más de una vez que bajara la voz en el monte y que dejáramos los lugares tal como nos encontramos. Reservamos el Pinnacles Hut porque todo el mundo dice que hay que ver al menos una vez el amanecer desde allí, y porque el valle de Kauaranga queda lo bastante cerca como para regresar a tiempo el lunes. Ese es el marco. La imagen dentro no fue la que esperaba. Salimos el domingo 12 de octubre. Se suponía que sería fácil subir por Webb Creek, dormir en el refugio, linternas frontales hasta la escalera de la cumbre antes del alba. Ve cómo el sol se abre como una tapa sobre el golfo de Hauraki. Huevos de vuelta en el refugio, bajar antes de que se llene el aparcamiento. Ruben tenía una hornilla nueva que quería probar, y Tash acababa de terminar una rotación brutal en el hospital. Hannah se quedó allí sonriendo ante nuestras listas y dijo que podíamos dejar el altavoz en el coche. Hace gracia ahora pensar lo despreocupados que éramos con el ruido entonces. Consulté el clima 2 veces, empaqué baterías extra y me dije que la mitad de las historias que había oído estaban para mantener a raya a los turistas. El bosque nos tragó de ese modo suave que tiene, dándote la sensación de que la senda es un río que solo tus pies ven. Cruzamos los puentes que rebotan lo justo para hacerte reír y fingir que no miras abajo. Hannah iba delante, callada, el rojo de su gorro de lana como una pequeña linterna. A Tash le seguían unos fantails que ella llamó pihuacawaka, y el aire húmedo llevaba el olor a tierra y savia vieja, como un pasillo en una casa que nunca se seca. Recuerdo haber pensado que los árboles estaban cerca, que las hojas pesaban por la lluvia, que el sol no tenía ninguna oportunidad. A la hora de marcha encontramos lo primero. Era una pequeña cosa tejida en el barro donde la senda giraba, araqueque, trenzado en una forma para la que no tengo buena palabra, algo como una escalerita o un pez con demasiadas espinas. Parecía reciente, el lino aún húmedo o pálido. Rubén dijo arte local y lo enganchó en la cinta de su mochila porque le gustan los souvenirs raros. Hannah lo miró, labios apretados, y dijo en voz baja, quizá no lleves eso. Él se encogió de hombros y lo dejó de todos modos, y yo dije que probablemente se le caería. No se cayó. Pasados los escalones de madera, empezó la niebla, no una manta, sino una marea, moviéndose entre los troncos en pliegues lentos. Todavía era por la tarde, pero el sonido cambió. No había pájaros, solo nuestras botas y el aliento del monte. Ahí oí las primeras notas. Llamarlas notas es incorrecto. Era aire soplado a través de algo hueco, una línea de sonido que apenas rozaba el oído. Pensé que era otro grupo delante, alguien con una flauta o un móvil reproduciendo una, y casi grité. Hannah me tocó el codo y negó con la cabeza. Luego me dijo que Aliento en Hueso no es una canción que le guste oír en los cerros. Llegamos al refugio en la hora azul, esa luz que hace que todo parezca un recuerdo. Estaba casi lleno. Familias, un par de mochileros alemanes, un hombre mayor y callado con una cicatriz en la nariz que quizá era el guardabosques. Nos enseñó nuestras literas con esa amabilidad gastada del doc y dijo que el amanecer de mañana sería espectacular si se levantaba la nube. En el tablón de anuncios alguien había garabateado no silbes después de que oscurezca, lo que hizo que Ruben contuviera una sonrisa. Tash dejó la mochila y se tumbó en la litera como un árbol derribado. Yo les hice fideos y té y sentí cómo el refugio nos envolvía, cálido y corriente, la estufa chasqueando y las ventanas empañándose con el aliento de otras personas. Con el té, el hombre de la cicatriz en la nariz dijo que las escaleras hacia la cumbre estaban resbaladizas esa noche, que esperáramos hasta casi el alba. No era de hablar. Se notaba que las palabras le costaban. Cuando terminó, echó un vistazo a la cosa de lino que Ruben había dejado sobre la mesa, y solo dijo cuidado con eso.
Hannah le dio las gracias y no preguntó nada más. Y ojalá ahora yo hubiera seguido su ejemplo. En cambio, bromeé con amuletos para el buen tiempo, y Rubén bromeó de vuelta con que necesitábamos toda la ayuda posible. La boca del hombre hizo una línea como una costura cerrada. Subimos de todos modos poco antes de las 4, porque así éramos. Las linternas frontales recortaban la roca en medias lunas, y los peldaños metálicos parecían sudar niebla. Estaba demasiado silencioso. El músculo de las montañas nos apretó con su peso, y de pronto la canción volvió, muy cerca ahora, tan simple e imposible como soplar sobre una botella. Largo, grave, luego un salto, luego largo otra vez. Ese ritmo se me sentó mal en la mandíbula. Tash se volvió e hizo una mueca como si acabara de recordar un remate que no le gustaba. Trepamos más deprisa, deseando solo la escalera y la plataforma y la promesa de luz. El sendero se aplanó y los postes estaban allí, fantasmas, marcando el camino. Luego, voces delante, más notas que palabras, como una risa demasiado lejana para tener cara. Hannah dijo, «Quedaos cerca». La niebla se metió entre nosotros y perdí de vista el hombro de Reuben durante 2 latidos. 3. Cuando lo vi de nuevo, había alguien más justo más allá de él. Parecía Tash, pero más delgada, estirada por el aire. Preguntó si llevábamos la linterna, pero la voz salió mal. Exactamente el sonido de Tash preguntando si llevábamos la linterna 1 hora antes. Se me secaron los bordes de la boca. La cosa en la niebla dio un paso atrás y la música tiró como sedal. Volvimos a movernos, rápido, porque la velocidad se siente como seguridad. Seguimos una línea de senda que parecía la correcta hasta que el suelo bajo los pies cambió de textura. Ni piedra ni tierra, el sordo y hueco toc-toc de madera. El haz de mi linterna atrapó un cuadrado de tablones podridos con un orificio de perno, luego otro, como durmientes de un viejo tranvía totalmente fuera de lugar en esa arista. Sé que hubo tranvías en el valle alguna vez, pero no aquí. Nuestras huellas en lo húmedo también se veían raras, algunas nítidas, limpias, otras superficiales y cargadas a la punta, como si el pie hubiera apuntado al revés. Ninguno lo dijo en voz alta. Entonces Tash ya no estaba con nosotros. Así de simple. 1 minuto, quizá 2, y de algún modo su coletero rojo estaba allí, enganchado en el tallo de un helecho como una señal hecha de delicadeza. La voz de Hannah se volvió baja y firme de una manera que nunca le había oído. Dijo, no digas su nombre. Dijo, no respondas si vuelve a llamar. Y la canción volvió a llamar, ahora a nuestra derecha, ahora a nuestra izquierda, como si el cerro respirara y moviera el sonido. Tenía el pecho ahuecado. Rubén tragó con dificultad y sacó la hornilla de su mochila con unos dedos que se veían demasiado grandes, las manos temblándole como si hubiera estado en la nieve. No sé decir de quién fue la idea, solo que todos recordamos algo sobre humo y comida tocinándose cuando las historias viejas caminan cerca. Rubén encendió la hornilla y atiborramos el cazo con té húmedo y una esquina de una barra de muesli. Cualquier cosa para armar un lío de olores. Hannah se quedó de pie, con la cabeza inclinada, diciendo palabras que no repetiré aquí porque no eran mías, dejando que los nombres del lugar anclaran el aire. La niebla se replegó. No se fue, pero marcó borde, y a través de ella juro que vi 5 figuras espaciadas como gente que nunca aprendió a formar un círculo, con los brazos colgando demasiado bajos y el pelo del color de hierba seca. La canción se afinó y cortó, un sonido de flauta de hueso, y entonces Tash estaba allí al borde de la luz con los ojos todo pupila. No recordaba haberse apartado. No discutimos nada. Nos hicimos pequeños. Mantuvimos los haces de luz bajos para que no estiraran las sombras en criaturas. Hannah nos dijo que tocáramos el suelo con la mano libre de vez en cuando, para asegurarnos de que seguíamos aquí. El camino de vuelta no era el mismo por el que habíamos ido. Podía sentirlo, como entrar en una habitación que conoces, y encontrar una pared donde debería haber una ventana. Pero las marcas empezaron a alinearse otra vez, triángulo con triángulo, y la sensación bajo los pies volvió a ser de grava y roca.
La canción siguió tirando, las notas cuerdas que querían engancharse detrás de la oreja y alzar, y no las dejamos. De vuelta en el refugio, el calor se sentía raro, como si hubiéramos regresado de otra estación. El hombre de la cicatriz estaba sentado en el banco mirando sus manos como si hubiera dejado caer en ellas algo precioso y se le hubiera hundido en la madera. Nos miró, luego miró el amuleto de lino todavía enganchado a la cinta de Rubén y se levantó para levantarlo con cuidado y dejarlo en el alféizar. No nos tocó y no dijo nada. Cerramos la puerta. Yo dejé la tapa de la olla cerca de nuestras botas como un espejo sin rostro. La canción se quedó un rato rondando las paredes, una sierra fina trazando una línea alrededor del refugio. Al final se movió ladera arriba y la noche se asentó. Al amanecer sí subimos, más lentos y con cuidado, porque el cielo se abrió y prometió luz como perdón. La vista era enorme y limpia y el viento nos peinaba hacia atrás y nos hacía sentir estúpidos y afortunados. Dash se inclinó contra mí y dijo que le dolían los dientes como si los hubiera apretado toda la noche. Hannah sonrió a nada que yo pudiera ver y soltó un aliento que se volvió vapor y le bajó los hombros. Durante un minuto entero creí que lo demás lo había soñado. Luego, en el parche de arcilla al pie de la escalera, vi un juego de huellas del tamaño de pies descalzos de niño hundidas y apuntando hacia el despeñadero, y una pequeña forma donde 3 agujeros habían pinchado la arcilla en una fila perfecta, como una boca que no sabía ser boca. Bajamos a media mañana con los demás subiendo llenos de charla. Ninguno de nosotros les dijo nada que los hiciera volver. No sé si fue amabilidad o cobardía. En una curva pasado el tramo largo de escaleras, alguien había atado con ligereza una nueva trenza de lino a una rama, distinta de la que Reuben había llevado. Él no la tocó. Deslizó la vieja desde el alféizar al bolsillo de su plumífero azul y luego no miró sus manos. 1 hora después, cuando paramos a beber agua, el bolsillo estaba vacío. No me lo dijo entonces, me lo dijo anoche. En el coche, Tash se rió demasiado fuerte por algo pequeño y luego lloró de esa manera en que llora cuando su cuerpo ha terminado de sostenerse. Nos cambiamos los calcetines y subimos. Mientras me abrochaba, noté una mancha en la luneta, más parecida a espora que a suciedad, con una forma no lo bastante mano para ser mano, 4 arcos largos como comillas invertidas y una marca de pulgar que no acababa de saber dónde va un pulgar. La limpié con un pañuelo y la mancha se oscureció y desapareció como si nunca hubiese llegado a tocar del todo el mundo. Durante días fingí que el mundo era un lugar con una sola capa. El trabajo era trabajo. La ciudad zumbaba. Los autobuses suspiraban sus suspiros de siempre. Luego, esta noche, cuando abrí una sesión de un trabajo de grabación de campo y pasé a toda velocidad para revisar niveles, el espectrograma mostró una escalera tenue de sonido que no debería haber estado allí. Un patrón en la banda de 800 a 1000 Hz que subía y bajaba exactamente como el haz de mi linterna cuando daba en la niebla. No habíamos grabado nada allá arriba. Esto era otro trabajo, en otro sitio, y sé lo que es la coincidencia, pero no era eso. Cuando puse en solo la banda, la línea respiró como si tuviera garganta. Abrí mis fotos de aquella noche por primera vez desde que nos fuimos. Había una que Rubén tomó en la plataforma, ese tipo de foto de victoria granulada que demuestra que estuviste ahí. Se nos ve a todos un poco deslavados por el frío. Detrás, cerca del borde donde está el poste del dock, hay una forma que no había visto, más alta de lo que debería si perteneciera a alguien que hubiera estado allí con nosotros. Es el tipo de cosa que subes y la gente marca en rojo y te llama mentiroso. También es el tipo de cosa que borras. No la borré. Volví a deslizar y mi teléfono falló y la imagen se desalineó un suspiro y la figura alta se acercó un poco. Fui a hacer té para que las manos dejaran de pensar y encontré algo colgando por dentro de mi puerta. Se parecía a la primera cosa de lino, pero más fina. Hilos tan delgados que tenían que haber sido partidos con una uña. Estaba húmeda.
y una pequeña mancha redonda oscurecía el felpudo debajo como si acabaran de alzarla a través de la puerta. No deslizada por debajo, no metida por el buzón, alzada. Pensé en el guarda dejando la nuestra en el alféizar sin tocarla, como si fuera a la vez un saludo y un límite. Colgué la nueva de un clavo junto al espejo del pasillo porque no sabía qué más hacer, y porque mi cuerpo quería que siguiera respirando. Hannah duerme en el dormitorio y no la voy a despertar para esto porque prometí no hacerlo más grande de lo que es hasta que tengamos que hacerlo. En el balcón la bruma está baja, la farola sostiene un amarillo constante, y no hay música que pueda oír con los oídos ahora que estoy aquí fuera. Solo un zumbido eléctrico nervioso de algún lugar de la calle. Aún así, cada parte de mí ha aprendido a reconocer cómo suena una inspiración a través de un hueso pequeño, y puedo sentir que forma una pregunta a la que no puedo responder. Allá arriba nos llamaron. Respondimos, sin querer, por ser ruidosos y curiosos y estar vivos. Publico esto porque alguien más subirá pronto y hará lo que hicimos y pensará que es solo un espectáculo de cielo. Quizá para ellos lo sea. Quizá vean un amanecer limpio y bajen con nada más que fotos y las rodillas protestando. No sé cómo eligen estas cosas. Solo sé que el 12 de octubre, cuando la niebla se movía como respiración y las notas se deslizaban entre nuestras costillas, éramos muy pequeños y muy vistos. En el libro del refugio, juro que había una línea bajo la fecha, con una letra que parecía escrita por la lluvia. Una nota que decía, no respondas. Cuando nos fuimos, esa página tenía el cerco de la taza de alguien y las palabras estaban corridas hasta casi desaparecer, como cualquier advertencia en la que solo crees a medias. Ahora estamos bien, en el sentido en que la gente usa esa palabra cuando sostiene una bebida caliente con las dos manos y habla de televisión. Tash duerme con una luz encendida y dice que solo está recuperando sueño después de su rotación. Rubén bromea con comprar otra hornilla y ya no silba, que ya es algo. Hannah mantiene una maceta pequeña de cahuacaua en el alféizar y la riega con cuidado. Y quizá no tenga relación, pero la veo tocar sus hojas en forma de corazón y siento que la casa se asienta. A veces la canción se esconde en la tetera cuando hierve, en los conductos del viejo piso de arriba, en la manera en que zumba el tendedero cuando lo toma el viento. No ha dicho nuestros nombres. No se los damos. Si vas, si tienes que ir, ve en silencio. No silbes. No gripes nombres a la niebla como si fuera solo clima. No recojas lo que no es tuyo. Si algo te pide con aliento y hueso que te acerques un poco más, no necesitas valentía, necesitas quietud. Quema el té si hace falta. Recuerda que el humo significa personas y comida y luz de día, y puede convencer a lo que sea antiguo y elegante allá arriba de que no eres un juguete. Algunos los llaman la buena gente, o gente del monte, o solo historias, y algunos te dirán sus nombres, que yo no voy a usar aquí porque no me corresponde. Diré solo que las leyendas no están hambrientas de ti, están ocupadas con su propia vida, pero a veces los bordes se corren.